Bueno, gracias por venir. Jueves a la mañana, básicamente inaugurando el Congreso, aunque ayer ya hubo varias mesas. Esta es una mesa más o menos novedosa, creo, sobre tecnologías y política. Tenemos tres distintas presentaciones. Una que va a comenzar María Paje, después sigo yo con Tuiteando Nisman y después vamos a terminar con un análisis de Twitter también, análisis semántico de Twitter, ha ido cambiando el título, por parte de Marcelo Escolar. Así que bueno, esperemos que se vayan despegando las neuronas nuestras también conforme vaya avanzando la presentación, y empezamos con María. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir hoy tan temprano acá. Y gracias a Ernesto, en nombre del equipo de CIPEC, que estamos muy agradecidos de habernos convocado para este panel hoy. Lo que yo voy a mostrar hoy es un trabajo que está en construcción todavía, porque los datos que utilizamos se van construyendo al ritmo que van pasando las elecciones generales en las provincias. Y es un proyecto que no usa datos de redes sociales, sino que más bien está construido a partir de información que nosotros generamos para difundir a través de las redes los días previos a las elecciones y después de las elecciones, con la idea de mejorar un poco la calidad del debate público respecto de la oferta electoral y los resultados de las elecciones. Lo que les voy a mostrar son los primeros datos que tenemos de una encuesta sobre posicionamiento ideológico y alineamiento político de los candidatos a gobernador de este año. A ver si esto me funciona. Bueno, estos son los contenidos. Les voy a contar un poco cómo es la encuesta, los datos que tenemos hasta ahora, que son datos de 9 distritos, que son los distritos que tuvieron elecciones generales. Esto es así porque nosotros tenemos un equipo de investigadores que trabaja cada uno en su provincia y lo que decidimos es publicar la información, esta información perceptual sobre posicionamiento ideológico y alineamiento político una vez que hubieran pasado las elecciones generales, como para no, influir en la opinión pública, ¿no? Y luego un análisis preliminar de estos datos que tienen un N muy chiquito. Son 50 los candidatos en esas 9 provincias que ya tuvieron elecciones generales, tenemos 50 candidatos relevados. Un poco el objetivo, como les decía, del proyecto era esto, mejorar la calidad de la información sobre la oferta electoral, dado que los candidatos a gobernador generalmente no tienen plataformas explícitas ni demasiado desarrolladas. Pensamos en esta fuente alternativa de información, que es una encuesta a expertos de cada provincia, y la idea es luego usar estos datos perceptuales para ver si el posicionamiento y el alineamiento percibido de los candidatos tiene un impacto significativo en el desempeño electoral, tanto en el porcentaje de votos obtenidos como en la probabilidad de ganar. Y bueno, un poco trabajamos sobre esto que dice acá, una ausencia de trabajo sobre posicionamiento ideológico en el nivel subnacional. La encuesta, les decía, es una encuesta de expertos, encuestamos 8 expertos en cada provincia, tratamos de que sean un conjunto heterogéneo en términos políticos y también de actividad. En general son periodistas, académicos, referentes de organizaciones de la sociedad civil. El cuestionario es un cuestionario muy sencillo, de pocas preguntas, un cuestionario estructurado, y las respuestas se ubican en un continuo que va del 1 al 10. Cada experto responde un cuestionario por candidato y estas encuestas se administran antes de la elección general y se publican después de la elección general. Para la construcción de la encuesta trabajamos con un poco las preguntas de Altman sobre posicionamiento ideológico de partidos, la de Chapel Hill a expertos, Latinobarómetro y la POP. Son, de todos modos, después se las muestro si quieren, preguntas muy simples, muy poco operacionalizadas porque son para expertos, ¿no?
Tenemos estas dimensiones: posicionamiento ideológico, una de la que la llamamos peronismo, que es, digamos, refleja este clivaje peronismo-antiperonismo, alineamiento político, y una pregunta de control que es respecto del posicionamiento percibido del gobierno nacional en el espectro izquierda y derecha. En posicionamiento ideológico preguntamos por la posición en términos de política económica, por el acuerdo con valores religiosos y la posición en el continuo de izquierda y derecha. En peronismo, bueno, si uno es el, digamos, máximo acuerdo con el antiperonismo, y 10 el máximo acuerdo con peronismo, ¿en qué lugar posicionaría el candidato? Luego preguntamos por el alineamiento, qué tan cerca está el candidato del gobierno provincial, qué tan cerca del gobierno nacional, y la pregunta de control que les contaba antes. Y abajo está el continuo de las respuestas, que incluye también la opción de no sabe. Acá les empiezo a mostrar un poco los datos. Vemos que en el continuo izquierda-derecha, la derecha correlaciona bastante alto con no intervención en la economía y con valores religiosos, y el gobierno nacional también bastante alto con peronismo. También estamos viendo la posibilidad de hacer algo con lo que nos da la medida de distancia ideológica, que sería la distancia máxima entre puntajes obtenidos por los candidatos en la provincia y la fragmentación de la oferta. Pero bueno, todavía el N es muy chiquitito, no salió nada. Hay una advertencia que les quería hacer: como en la Argentina casi todos los gobernadores pueden elegir la fecha en la que se celebran las elecciones provinciales. Las 9 elecciones que tenemos hasta ahora son todas elecciones donde el oficialismo eligió desdoblar la elección de gobernador de la elección nacional, con lo cual hay, en estos datos que tenemos ahora, seguramente un sesgo de autoselección. Así es como nosotros publicamos los datos de las encuestas. Este es, por ejemplo, el posicionamiento de los candidatos santafesinos respecto del gobierno provincial, cuán lejos o cerca están respecto al gobierno provincial. Este es el tipo de infografías que publicamos. Esta es una infografía de Salta, la ubicación de los candidatos en el espectro izquierda-derecha, y la altura de los cuadraditos esos, donde está el porcentaje de votos, representa el porcentaje de votos obtenidos en la elección general por cada uno. Ahora les muestro un poco de los datos. Esto es el puntaje promedio obtenido en cada una de las variables por todos los candidatos, los ganadores y los segundos. Un poco hasta ahora lo que nos dicen los gráficos es que el candidato ganador promedio es percibido como oficialista, moderadamente peronista, se ubica a una distancia prudencial del gobierno nacional, y en términos ideológicos pareciera un candidato de centro, ¿verdad? Y acá tengo unos gráficos de dispersión que muestran la relación entre el puntaje obtenido en cada una de las variables y el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos. Están marcados en color y etiquetados los candidatos que ganaron las elecciones. Y vemos que los ganadores son mayoritariamente percibidos como oficialistas. Acá vemos la relación entre porcentaje de votos y antiperonismo-peronismo. Y también vemos que están todos como medio ubicados de la mitad peronista del gráfico. Y nos preguntamos si esto tiene que ver con el predominio electoral del PJ. Luego acá vemos como
no mucha, digo, bastante dispersión respecto de la cercanía con el gobierno nacional. Nos preguntamos si esto tiene que ver un poco con la territorialización de la política, el hecho de que en cada provincia el sistema político provincial tiene una autonomía relativa respecto del nacional, o son más bien candidatos que, bueno, justamente querían separarse de los candidatos del nivel nacional y por eso no están tan cerca, muchos no están tan cerca del gobierno nacional. Y luego, en términos ideológicos, vemos que los ganadores están todos como apiñados en la centro-derecha, tanto en este gráfico que refleja el posicionamiento en términos de derecha e izquierda. En este pareciera no haber efecto Francisco en las elecciones del nivel provincial, porque también vemos a casi todos bastante moderados. Y acá, curiosamente, a pesar de que hay una correlación entre, digamos, candidatos entre el porcentaje de votos obtenidos y posicionamiento hacia la derecha, digamos, vemos a casi todos los candidatos con un importante grado de acuerdo con la intervención en la economía. Y nos preguntamos si se trata de una posición moderada o pragmatismo, porque lo que sabemos de las últimas encuestas de opinión pública del estilo La Pop o Latino Barómetro es que un 80% de los ciudadanos consultados manifiestan estar de acuerdo con un modelo con intervención del Estado en la economía. Y este lo pusimos porque nos parece interesante. Es la relación entre el peronismo o antiperonismo percibido de los candidatos y el posicionamiento en términos de izquierda y derecha, y pareciera que los candidatos ganadores son percibidos mayoritariamente como peronistas y están un poco corridos, ahí a la derecha hay una como correlación entre peronismo y derecha en los candidatos. Corrimos unas regresiones, la regresión con la DAMI, digamos, ganador-perdedor, no da nada todavía, suponemos que porque el N es muy chiquitito. Esta es con el porcentaje de votos. La única variable que muestra un efecto significativo sobre el porcentaje de votos obtenidos en todas las combinaciones que probamos es gobierno provincial. También hay un efecto de peronismo y de izquierda y derecha, pero desaparece cuando agregamos otros controles. Suponemos que también es por una cuestión de N. Así que, como ven, es todo muy, muy preliminar. Con estos datos y con la advertencia del sesgo de autoselección, estas son las conclusiones. En promedio, el candidato ganador es percibido como oficialista en su provincia, moderadamente peronista, está a una distancia prudencial del gobierno nacional y es de centro en términos ideológicos. Está esta correlación positiva entre gobierno provincial, derecha y peronismo, por ahora. A pesar del corrimiento a la derecha de la oferta, los vemos todos, como les decía, apiñados como hacia la centro-derecha. Esto que les decía, hay un alto acuerdo con el nivel de intervención de la economía y nos preguntamos si es posición ideológica o se están adaptando, digamos, al votante, a la opinión del votante. Y pareciera que ser candidato oficialista por ahora es lo que más incide en la probabilidad de obtener votos y de ganar. Y la última conclusión es sobre estas variables de ser percibido como derecha y ser percibido como peronismo, que tienen un efecto cuando las corremos solas, pero después cuando agregamos controles ya no. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No, perfecto. Continuar 25 por las 2. 25
segundito por las dudas, para que no me pase. Bueno, gracias por venir. Si venían a saber cómo murió Nisman, no hay suerte. Pero bueno, en verdad el caso Nisman es un caso interesante, además de ser políticamente dramático, no es solamente interesante a nivel político, sino también en términos de investigación. Así que bueno, no voy a revelar qué pasó. Pero la idea es ver un poco qué pasó en la Argentina a partir del caso Nisman y para eso usar a las redes sociales como una especie de lente que puede mostrar cómo se fueron organizando los grupos, cómo fueron entrando en diálogo y también mostrar un poco de las tecnologías que existen actualmente para conectar con Twitter y extraer información que es significativa. Hay gente que ha usado Twitter como para ver cuántas veces el oficialismo, cuántas cuentas siguen a un candidato o otro candidato, que es en algún sentido pedirle la información equivocada, ¿no? Twitter tiene información que es extraordinariamente rica, pero para decir lo que Twitter quiere y no lo que nosotros queremos que diga. Y lo que puede decir Twitter es mucho, la información que hay es extraordinariamente abundante, es un poco exagerada. Si cualquiera de ustedes aquí puso un comentario sobre Nisman, lo tengo seguramente en mi base de datos y sé con quién está conectado y sé qué es lo que están haciendo y cuándo lo hicieron. Así que la información que viene puede ser un poquito, puede sobrepasar un poco, ya les voy a mostrar. Bueno, esto va a salir en un libro que está ahora en producción, va a salir el mes que viene, la tapa por ahora es medio un espanto. Ese pajarito da vuelta parece en verdad un fantasmita mirando a la persona de frente, así que hay que cambiarlo. Pero bueno, por capital intelectual va a salir parte de lo que estoy presentando acá. Bueno, conocemos la historia. Nisman hace una acusación contra la presidencia, muere, aparece en dos campos, el campo del gobierno, el campo de la oposición. Aparecen 3 discursos, se suicidó, lo suicidaron, lo asesinaron. Aparecen 2 imágenes de Nisman, la de un Nisman pródigo que está listo a defender la patria y la de un Nisman que es un comerciante que está traficando influencias y con una vida disipada y estalla políticamente la Argentina. En la primera semana después del anuncio de la muerte de Nisman, se publican 2,5 millones de tweets. De esos 2,5 millones de tweets, que cerca de 2/3 son retweets, con lo cual la gente piensa que la Internet y que Twitter es un ámbito muy democrático donde se expresan un montón de voces, pero la información está muy concentrada. Cerca del 1% de los usuarios producen más de la mitad de la información que circula por Internet, y en ese sentido en Twitter, y en ese sentido Twitter está más concentrado que la economía, diría. Es el otro 1%, el que está administrando información que está circulando y que es retuiteada por la gran mayoría de la gente. Ahí pueden ver en Twitter una de las cosas más interesantes. Twitter, esto es la primera semana de tweets. Cada uno de esos picos, cada información está medida cada 10 minutos. Hay 8.103 como referencia, pero cada 10 minutos. O sea que ustedes pueden ver, por ejemplo, ver cuándo se acerca la medianoche, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, que son esos valles que hay en el medio, y después están tuiteando durante el día y va cayendo, y si uno ve los primeros 40 días del caso Nisman, hay 4,5 millones de tweets, y esos se distribuyen de un modo bastante parecido, con algunos picos, por ejemplo, cuando se produce el 18 de febrero, o cuando Rafecas anuncia que el caso no tiene mérito, son momentos en los cuales se producen también picos de información. Lo interesante es que las comunidades son súper estables.
Ahora les cuento un poco cómo funciona Twitter para producir todo lo que son las redes propiamente. Pero cada vez que ustedes retuitean información, mandan una señal de afinidad con otra persona. Entonces, mucha gente no se da cuenta que no solamente lo que ustedes favoritean, lo que ustedes retuitean, etcétera, está informando lo que van a recibir después, sino que también indica a todos los que queremos estudiar con quiénes ustedes están conectados. Y si bien la mayoría de la gente piensa que eso es bastante general y que tiene un espacio democrático, etcétera, lo cierto es que la gente que ustedes retuitean puede ser una vez sarcasmo, una vez puede ser una forma de discutir con alguna otra gente, pero mayoritariamente todos nosotros retuiteamos cosas con las cuales tenemos afinidad. Y ese retuiteo es extraordinariamente informativo. Entonces, cada vez que ustedes retuitean hay una señal de afinidad, nosotros podemos coleccionar toda la gente que ustedes están retuiteando y ver en qué medida los retuiteos de ustedes coinciden con retuiteos de otras personas, y eso posiciona a la gente en el espacio. Entonces, al igual que en votaciones nominales o al igual que en confirmantes en el Congreso, todo lo que ustedes están haciendo con otra gente da un nivel de proximidad que se puede mapear en redes sociales. Esta red, entonces, teníamos 700.000 cuentas en Twitter que hablaron sobre el caso Nisman. Las cuentas que son retuiteadas, que son más o menos importantes, por ejemplo, tienen más de 10 retuiteos, son solamente cerca de 20.000. Y como decía, hay cierto grupo de formadores de opinión, como son Aníbal Fernández, Cristina Kirchner, La Nación, Levinas. Son todos actores que en realidad tienen una gran cantidad de retuiteos, que son los que se concentran en la mayoría del espacio tuitero respecto de Nisman, que es bastante estable en la política en general. Las redes se parecen mucho a las que también conseguimos cuando hay elecciones. Cuando hay tantas cuentas de Twitter que están retuiteando información y los ubicamos en el espacio, el otro problema es que necesitamos también saber no solo cuán lejos están los unos del otro, sino también a qué comunidad pertenecen. Y para saber a qué comunidad pertenecen, una vez que con toda la información de los retuiteos podemos ver las posiciones de la gente, le echamos un chorro de agua, que es el tipo de información que está entrando para que se disperse, y hay una cosa que se llama camino aleatorio, random walk, que permite que cada cuenta vaya caminando alrededor, van caminando, y cuando llegan a fronteras de las comunidades dejan de caminar, y los colores que ven ahí de la oposición y del gobierno lo que están mostrando son la detección de comunidades que tenemos en las cuentas de Twitter, con lo cual no están codificados los colores a mano, sino que esos son los colores en los cuales la gente deja de tuitear con otras comunidades. Eso quiere decir que toda la información que van recibiendo las comunidades está extraordinariamente cerrada para adentro, que eso es lo que les voy a mostrar. La gente vive en universos que son localmente mayoritarios. Si vos pensaste que Nisman se murió, toda la información que estás recibiendo, perdón, que Nisman fue asesinado, toda la información que recibís repite que Nisman fue asesinado. Si vos pensás que Nisman se suicidó, toda la información que recibís dice que Nisman se suicidó. Y todos los mensajes que vienen de las otras comunidades aparecen de modo muy ocasional. Entonces, todos nosotros vivimos en un mundo que es, desde el punto de vista de la información en Twitter, extraordinariamente consistente con lo que pensamos. Y es lo que se define como la cámara de eco. ¿Por qué pasa eso? Y Twitter tiene un mayordomo electrónico detrás, que lo que trata de hacer es que todos ustedes sientan placer informativo cuando navegan, porque eso los permite conectarse más con Twitter. Entonces, Twitter tiene algoritmos que prueba, cada vez que quieren hacer uno, mandan miles de algoritmos de prueba a todos ustedes, cada uno con distintos grupos que no los ven, y testean en qué medida esos algoritmos, cuando ustedes reciben información de a quién seguir o recomendaciones de trend, si ustedes le dan afirmación, el algoritmo es exitoso, van sobreviviendo esos algoritmos, entonces toda la información que ustedes ponen en Twitter le dice a Twitter qué es lo que ustedes quieren ver. En política, eso genera comunidades que están totalmente separadas, y particularmente cuando la polarización es alta, como pasa en el caso Nisman. Con lo cual, en algún sentido, esto incrementa la polarización que ustedes observan. La mayoría de la gente piensa que empieza a seguir todo tipo de gente, entonces Malcolm Gómez decía, empecé a seguir irónicamente un Ultra K y al toque me devolvió el follow, o sea que yo solo quería pasar el rato y ahora tenemos una relación. Eso no es cierto, en realidad la mayoría de la gente, si está siguiendo a alguien que es totalmente inconsistente desde el punto de vista informativo, al tiempo o lo deja de mirar, o lo deja de leer, o directamente lo expulsa de su grupo. Con lo cual, la información que va recibiendo es muy consistente. Entonces, como es tan consistente, vamos siguiendo a las comunidades y así es como van llegando los colores. Cada uno de los tweets, una vez que uno tiene, piensen esto como tres posiciones. Primero usamos toda la información de los retweets, sabemos dónde están todos. Después usamos la información de cómo caminan y sabemos dónde está el gobierno, oposición y cómo están coloreados.
Y después preguntamos sobre qué están retuiteando. Están hablando, por ejemplo, en este caso de Bernie y de Milani, y lo que uno ve es que los tweets y retweets que están moviéndose en las comunidades son sobre distintas cosas. Sobre quién habla sobre Bernie y Milani, y evidentemente va a hablar mucho más la oposición que el gobierno. Entonces, allá ven en rojo la oposición, en verde está el gobierno. La densidad de Bernie y Milani en la oposición es mucho más alta, porque es como un hierro candente que está siendo puesto para galvanizar políticamente en la comunidad. Entonces, mientras que el gobierno habla mucho de Estiuso y Lagomarsino, la oposición habla mucho de Bernie y Milani, y los discursos de las dos comunidades empiezan a alejarse las unas de otras. Estiuso y Lagomarsino aparecen en twitters de mucha gente, justamente porque también aparecen en la oposición, pero si ves la densidad de lo que aparece en la oposición respecto al gobierno, los dos discursos son muy distintos. Al mismo tiempo, cuando se habla de Rafecas, la información es mucho menos contundente, mucho menos amplia que cuando uno habla de Estiuso y Lagomarsino, y mucho más va a hablar de Rafecas el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque Rafecas, a ver si lo tenía por acá, la decisión de Rafecas pone en negro sobre blanco un deslizado mayúsculo que puso en rango de ridículo la acción de Nisman, dice Alberto Fernández, lo recibe una comunidad. Al mismo tiempo, Lilita Carrió dice, la resolución de Rafecas, empiezan igual, da asco moral y denota el mutuo pacto de impunidad que selló con la Presidenta. Y los dos discursos tienen directamente rangos distintos a los cuales se están yendo. Con lo cual, las dos comunidades solo hablan entre sí. El de Aníbal Fernández, ven que está ubicado acá a la izquierda del gobierno, casi todas las líneas amarillas van hacia la comunidad del gobierno, que es lo que decía Aníbal Fernández, solamente 2 o 3 líneas están cruzando hacia la oposición y en verdad llegan a los márgenes de la oposición y no al nudo de la oposición. Otra ventaja de Twitter es que además de tener a todos los individuos que están retuiteando política, también tenemos a todos los medios de comunicación. Con lo cual no solo podemos poner en el mismo espacio político a todos los políticos, a todos los ciudadanos. En el libro solo usé a los políticos y a los medios, no quise poner individuos que estarían acá sentados, pero en realidad todo el mundo aparece ahí. Ese es un problema de ética en Twitter. De hecho, yo pedí también los datos de Ayotzinapa, si quieren después les comento cómo se consigue esta data, y Twitter ahí me la negó. En general yo conecto a la API de Twitter y bajo la data directamente, pero como se producen 500 millones de Twitter por día, a los 6 días, 7 días que se llega a los 3.000 millones, 3.500 millones de tweets, va al repositorio profundo y ahí ya no se puede obtener directamente y hay que negociarlo eso con Twitter. Como están todos los diarios, uno puede ver también quiénes son los formadores de opinión, tanto a nivel de política como a nivel de medios. La Nación es claramente un peso pesado, ahora les muestro dónde está ubicado, pero cada una de estas comunidades está hablándole a grupos que son absolutamente distintos. Por ejemplo, Clarín y Nación, ustedes pueden ver que está hablándole a la oposición, noten las líneas rojas que cruzan a la otra comunidad, que es donde está el gobierno, esto es el gobierno, aquello rojo en el centro que ven así, es la oposición, La Nación y Clarín están ubicados muy cerca donde van a encontrar, por ejemplo, a Macri, y muy cerca de lo que está viniendo, por ejemplo, de Venezuela, que también se los voy a mostrar, muy cerca de lo que está viniendo de Santiago de Chile. En el lado del gobierno, si notan, hay muy poco movimiento, no hay diarios que estén siendo retuiteados intensivamente. Y eso tiene que ver con los costos políticos de hablar de distintos temas. Nisman, originariamente, y donde se produce la gran mayoría de los tweets, era muy costoso desde el punto de vista del gobierno. Cuando muere Nisman, el gobierno casi no habla de eso, salvo Aníbal Fernández, que mantiene la lanza, pero el gobierno en general se calla, y ahí la oposición habla mucho. Y cuando empieza a salir toda la parte más negativa de Nisman, la oposición empieza a callarse y el gobierno empieza a hablar. La mayoría de los medios retuiteados, Página 12, Víctor Hugo Morales, casi no circulan información sobre Nisman. Desde el punto de vista del gobierno, ámbito y agencia están un poco más retuiteados, pero noten que ámbito está dividido bastante lado y lado entre el gobierno y oposición. Y en cambio, La Nación y Clarín están muy cerca y muy activamente hablando sobre el caso en Twitter. Otra de las áreas interesantes de Twitter es la guerra más violenta, digamos. Media hora después de que se anuncia la muerte de Nisman, aparecen varias identidades falsas. La primera es Alberto Nisman, que el primer tuit fue Oli. El segundo tuit fue ¿qué quilombo queda en el edificio? ¿Alguien sabe qué está pasando? Tercer tuit fue ahora me olvidé. El cuarto tuit fue ¿sabés lo que es tener tantas grabaciones sobre Delía para pegarse un tiro?
Ese fue el primer Alberto Nisman, fue el primero de 4 Alberto Nisman que hay, que son el fiscal Nisman, el Alberto Nisman de Colombia, se llama Col. Y después hay varias identidades falsas más que son las más agresivas en Twitter y que lo que están haciendo, hay trolls, hay fakes, hay bots, son distintos tipos de mecanismos para galvanizar políticamente. El más agresivo y uno de los más exitosos fue el falso Tinelli. No sé si ustedes han entrado a Tinelli, pero hay 2 Tinellis. Uno es Marcelo Tinelli y otro es Marcelo Tinelli. El segundo claramente es falso porque se llama Marcelo Tinelli. No, el segundo es falso porque tiene una extra I acá en el nombre oficial. Y si ustedes van y entran a Cuervo Tinelli o a Cuervo Tinelli, lo que van a ver es exactamente el mismo sitio de web duplicado, con más seguidores en Tinelli que en Tinelli. Y este Tinelli replicando toda la información que sale en el verdadero Tinelli y alternando cosas que tienen que ver con política. Y lo que hace es capturar parte de los usuarios de Twitter y enviar señales políticas que son distintas. Y esta es una estrategia que no es solamente del falso Tinelli, es una estrategia común, muchas veces para diseminar política que tiene que ver con comercio, en el caso del caso Nisman, para diseminar política que tiene que ver con la polarización actual. El falso Tinelli sigue siendo muy activo, su primer tweet fue Argentina, un país como una gente, y pueden ver la Cristina con una máscara y una pistola, y fue muy activamente retuiteado el falso Tinelli, fue uno de los que más circuló dentro del Internet. Claro, cada una de estas identidades falsas tiene distintas ubicaciones. Las identidades falsas son interesantes porque ven que está el gobierno, está la oposición, y las 3 identidades falsas que estoy mostrando ahí están fuera de los círculos. No son miembros del gobierno de la oposición, pero circulan, sí, en el gobierno de la oposición de modo distinto. El primer falso Tinelli, que claramente, el primer falso Nisman, Alberto Nisman, que es el que las grabaciones de Delía para pegarse un tiro, Oli, que quilombo que en el edificio, era una forma sarcástica que dentro de la gente más cercana al gobierno era un discurso más cómodo, para decirlo de este modo, ¿no? Era un discurso que con sarcasmo estaba tratando de limitar la validez de la acusación del caso Nisman y la acusación de asesinato. Mientras que lo que son de fiscal Nisman de Cuervo Tinelli son muy retuiteados por la oposición, son como una forma de galvanizar también, pero desde el lado del homicidio, ¿no? El asesinato, en el cual, no tengo acá, perdón, algunos de los tweets, pero los tweets del fiscal Nisman de arriba son, por ejemplo, montoneros, hijos de puta, asesinos, son cosas de ese estilo, que están entrando muy fuertemente desde el punto de vista de la oposición. Entonces, estas identidades falsas operan de modo totalmente distinto dentro de Twitter, y tiene efectos que la mayoría de la gente no sabe cuál es el verdadero, el falso, ve que está siendo retuiteado, viene por amigos, sigue circulando, y eso produce formas del discurso en distintas áreas de la red que son notablemente distintas. Hay algunos que son más benévolos, que no son trolls. Trolls son los que tratan de galvanizar y generar conflicto, y lo que hacen es tratar de generar comunidades que están más empacadas, digamos. Otras, que son identidades falsas, que son los fakes, son más benévolos y en general lo que están es protegiéndose. El Internet es un lugar bastante virulento. Desde el punto de vista de los más exitosos tenemos al Kaiser, que tiene un par de tweets muy divertidas, ¿no? Todo esto del caso Nisman me hace acordar de una cosa importante. Era por abajo, Palacio, la reconcho, no, la puta madre que te parió, una cosa por el estilo. El Kaiser es, por supuesto, por pasarela, viene del fútbol, pero en el caso Nisman migró mucho hacia la política, y si bien lo están retuiteando del gobierno, tiene cosas a favor del gobierno y en contra. Tiene varios de los Simpson, el cerrajero entrando a la casa de Nisman y es uno de los Simpson entrando por la ventana en una escena. Los más exitosos el 18 de febrero, qué lástima que no lo tengo acá, perdón. El coso de la pizza, que después fue también retuiteado por Ganso Rusis, tenía uno que decía, y ustedes preocupados por Nisman. Que era interesante, porque yo cuando vi que el más tuiteado en la movilización del 18 de febrero era, y ustedes preocupados por Nisman, no entendía a qué se refería. Hasta que fui al tweet original, porque eso no venía con mi data, estaba como un link a otro, y está retuiteando un pequeño tweet que mandó otra persona que dice: estimados productores de las galletas Fauna, hacen los dinosaurios todos mirando para el mismo lado y así no se los puede hacer pelear. Variedad, por favor. Ese era un pedido para los productores de galletas Fauna. Durante la crisis decía, y ustedes preocupados por Nisman, y ponían el tweet de las galletas Fauna. El primero, que fue el coso de la pizza, fue antes de que muriera Nisman. Ustedes preocupados por Nisman, productores de galletas Fauna,
desde el gobierno era por el caso de Nisman legal. El segundo, Ganso Rusis, es después de que muere Nisman. Lo retuitea como propio, todo es idéntico, pero fue otra cuenta. Pero después de que muere, ustedes preocupados por Nisman, ya no era el caso legal, era la muerte de Nisman. Entonces, dos discursos, era exactamente el mismo tweet, pero van a distintas comunidades, no tan distintas. El coso de la pizza mucho más exitoso y el coso de la pizza fue además el 18 de febrero que más. Igual que en los bots pueden ver que están desde afuera de las comunidades. Son retuiteados adentro, pero no están adentro de las comunidades ninguno de ellos dos. Otras cosas que son interesantes es que la información es muy abundante. Yo sé si ustedes tuitearon desde un Android, desde un iPhone, si ustedes tuitearon desde su casa. En general dice latitud y longitud si ustedes lo habilitaron. Acá tenemos la diferencia entre los que tuitearon con Android y los que tuitearon con iPhone. En la oposición hay una mucha mayor cantidad de iPhones, lo cual también está ligado a las diferencias de clase. De hecho, si ustedes ven cuántos Android y iPhones hay en la ciudad de Buenos Aires, van a ver que el norte de la ciudad tiene una alta densidad de iPhones comparado con Android, el resto de la ciudad no. Con lo cual, acá tenemos un gobierno Android y oposición iPhone que también divide a las plazas del sí y del no, o en este caso, el caso Nisman a favor y en contra. Y lo otro que es interesante también de Twitter es que no solo tenemos en el espacio a los políticos, a los medios de comunicación, a las identidades falsas, a los bots, a los trolls y a todos los ciudadanos acá que no saben en qué se están metiendo, pero ya se van a enterar porque sabemos quiénes son y los vamos a ir a buscar. No, sino que también están puestos todos los países. Entonces nosotros sabemos cuánto del chavismo estaba tuiteando, cuánto de la oposición venezolana. Y en el caso de Nisman, la oposición venezolana fue extraordinariamente activa porque la conexión iraní empujaba mucho el caso en Venezuela. Con lo cual, acá tenemos en rojo Brasil, Caracas está en amarillo, Santiago en verde, Hawái en azul. Había muchos de Hawái, los que vienen de Hawái para mí son falsos IPs que están ruteando vía Hawái, pero eso es otra cosa. Pero es muy interesante que desde Venezuela ven la parte amarilla toda viniendo por el culo del gráfico, porque casi toda la línea de tweets del caso Nisman viniendo de Venezuela venía de la oposición y no del gobierno. Al igual que pasa en Argentina, el gobierno en Venezuela se mantuvo callado y los que eran muy activos en el caso Nisman venían en realidad desde el lado de la oposición. Con lo cual, Twitter, de nuevo, es una herramienta muy poderosa, un poco complicada. Yo les decía cuando decidí trabajar el caso Nisman, me di cuenta que se había pasado el cuarto de hora para yo bajar los tweets, así que negocié con Twitter, tiene una compañía que se llama GNIP, que uno puede acceder a toda la data. Le pedí los tweets de los primeros 40 días, me dijeron son 4,5 millones, le dije ¿cuánto es? Me dijeron $1.700, no está mal para una investigación. Le pedí después lo de Ayotzinapa en México y me volvió desde el departamento legal de Twitter, eso no los damos. Lo cual es interesante. ¿Por qué? Y porque en Ayotzinapa, en México, la mayoría de la gente que está retuiteando son poblaciones vulnerables, la probabilidad de retaliación por parte del gobierno era mucho mayor. Twitter tiene en general restricciones, Twitter tiene más restricciones, por ejemplo, en la primavera árabe, en el caso de Ayotzinapa. Pero, por ejemplo, tenemos los 15 millones del caso de Ferguson en Estados Unidos, los 4,5 millones de Nisman, etcétera, que lo que permiten es mapear muy bien cómo se va polarizando y galvanizando este tipo de procesos políticos. Así que Twitter es una buena herramienta, hay muchas redes sociales. Yo en este momento se puede conectar con Google Trends, se puede conectar con Facebook, se puede conectar con muchas redes haciendo lo mismo, desde R, se enchufa, se baja la información. Pero hay cosas que no se le pueden preguntar porque las composiciones no corresponden con las composiciones que hay de votantes. Es una población grande. En Argentina estamos hablando de cerca de 6 millones de cuentas, muchas de ellas falsas, muchas de ellas no tan activas, pero muchas de ellas muy activas en política, particularmente de los políticos y con mucha información. Así que si hay preguntas, ¿tiene tiempo? Si hay preguntas, después entonces las sigo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, para un poquito. ¿Dónde? Déjame que ubique dónde estoy yo. Acá está. Bueno, yo voy a dividir la exposición en dos partes. Una primera parte
poco más teórica y de presentación de la temática, y después voy a dar un ejemplo de aplicación totalmente preliminar. Traje el primer ejemplo que hicimos, ahora tenemos algunas cosas más sofisticadas, pero como es bastante llamativo el caso, yo voy a analizar el programa de Showmatch, donde participaron los 3 candidatos. Bueno, ante todo, les quiero decir que el trabajo que nosotros estamos realizando tiene un objetivo fundamentalmente técnico y profesional. Yo soy presidente del directorio de un programa de la Universidad Nacional de San Martín, que quizás algunos de ustedes conocerán por un nombre que no tiene nada que ver con la Universidad Nacional de San Martín, que es CIFEMA. CIFEMA es un sistema federal de medición de audiencias televisivas, que en realidad todavía no existe, es un proyecto, y en el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires existe un programa que lleva adelante efectivamente una medición de audiencias televisivas, eso que ustedes habrán escuchado una vez, el rating, que se llama Pascal. Bueno, yo soy presidente del directorio de Pascal. Pascal tiene montado un panel de consumo audiovisual televisivo con una medición que se hace 7×24. Nosotros presentamos esa información a nivel de minuto, podríamos ir más abajo, donde lo que hacemos es estimar cuál es el consumo audiovisual televisivo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros alcanzamos casi a 12 millones de televidentes potenciales y minuto a minuto, durante todos los días del año, medimos cuál es ese consumo audiovisual. Eso es también una gran masa de información que se produce permanentemente. Hay un producto que se ha transformado en adictivo dentro del ámbito, sobre todo, en este caso, de los productores de televisión, aunque lo usan otros, que se llama Minuto a Minuto. El Minuto a Minuto es una aplicación que uno puede tener dentro de un celular o de un iPad o lo que ustedes quieran, en el cual se le brinda a la persona que paga por tener el Minuto a Minuto una información minuto a minuto sobre cómo se está produciendo el consumo de aquello que en ese caso el productor está produciendo en un programa. Esto permite que en un programa en vivo, cuando uno tiene a 3 personas que están participando, que son las que invitó y que en la programación supuso que eran en realidad lo que iban a definir el contenido de ese programa, y los están mirando, pero de repente se le cae a alguien algo al piso, ¿ok? O hace una morisqueta a una de las personas que cruza caminando, y lo que empieza a observar es que mientras esa persona haga morisquetas, sube el rating. Y que las otras 3 personas que están hablando, pueden ser académicos, pueden ser políticos, a nadie le interesa, ¿ok? Entonces puede agarrar y decir, bueno, váyanse los 3 y dejen al otro haciendo morisquetas, porque sube el rating. Por supuesto, hay una discusión alrededor de esto, sobre si esto en realidad no destruye la industria televisiva, sino destruye la planificación audiovisual y si termina destruyendo los contenidos. ¿Por qué? Porque si todo el mundo siguiera el rating a través del minuto a minuto, no habría programación, sobre todo en los programas en vivo. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con los twitters? Bueno, ¿cómo es que se hace la medición en vivo? Perdón, la medición minuto a minuto. La medición minuto a minuto es lo mismo que se hace para todo un día. Cuando termina el día, la medición minuto a minuto, que se hizo con un panel cada minuto, se la corrige, porque en cada minuto no están presentes las mismas personas, sino que en cada minuto la cantidad de personas del panel es distinta, hay que corregirlo estadísticamente al final. No es exactamente así, pero supongamos que es así. Ahora, en cada minuto, esa corrección es imposible. O sea que los datos del minuto a minuto no son muy robustos desde el punto de vista técnico, ¿ok? Todo el mundo cree en ellos, pero nadie está muy seguro si miden realmente lo que están midiendo. Pero como todo producto adictivo, al ser adictivo a nadie le importa mucho si es bueno, si es malo, si es anfetamina o no es anfetamina. Lo importante es que me hace bien, ¿ok? Bueno, en Pascal nosotros hemos desarrollado un producto minuto a minuto, más allá de que en mi caso particular yo no estoy de acuerdo, pero el mercado lo demanda, y a ese producto minuto a minuto
le agregamos otro elemento adictivo. No solamente vamos a medir el minuto a minuto en función del visionado televisivo. El visionado es lo mismo que decir audiencia, queda mucho más moderno, nada más que vinculado a lo que miramos y no a lo que escuchamos. O sea que el visionado es la audiencia televisiva. No solamente vamos a medir la audiencia televisiva o visionado a través de nuestro panel audiovisual con los métodos tradicionales, sino que vamos a intentar medirlo también a través de los tweets que se refieren a ese programa en un minuto determinado. ¿Okay? Las dos cosas juntas. Esto los vuelve locos a los productores. Si lo otro era adictivo, esto ya es orgásmico. Es fantástico. Ahora, si es bueno o malo es otro tema. Ok, ese es el primer problema. El segundo problema es que los que están mirando un programa y tuitean, como recién planteaba Ernesto, no tienen en realidad el mismo perfil poblacional que aquella población a los cuales nosotros nos referimos con una muestra que está estabilizada y que estamos todo el tiempo corrigiendo y con un panel al cual estamos administrando. En realidad, lo único que tenemos es dentro de la población de Twitter aquellos que están tuiteando. ¿Ok? O sea que no le podemos a esta medida asignar las mismas características que a la anterior. Habría un atajo en el cual estamos trabajando, que es construir sobre Twitter, como si fuera una población diferente a la población general, o sea, todos nosotros, un panel que tenga la misma composición que la población general. Un panel monstruoso, un panel de 20.000, 30.000 individuos, que serían cuentas de Twitter, no individuos. Y que a través de una investigación pudiéramos dar los targets, o sea, los perfiles de cada una de esas cuentas y tratar de que ese panel se asemeje a la población general. Con lo cual reduciríamos el sesgo monstruoso que tiene Twitter. ¿Ok? O sea, los datos que surgen de Twitter no son representativos de la población en general. ¿Ok? Son representativos de Twitter, nada más. Pero no sabemos bien qué es Twitter. En cuanto a población tuitera. Ok. Entonces teníamos que hacer una prueba. ¿Qué íbamos a elegir? Bueno, como somos bastantes los politólogos que estamos adentro de Pascal, no la mayoría, somos unos cuantos. En Pascal tenemos una mezcolanza interdisciplinaria desde físicos, pasando por lingüistas matemáticos, estadísticos, politólogos, sociólogos y un geógrafo que es el que está hablando. Geógrafo de salida y politólogo de llegada. Dijimos, vamos a tomar un programa emblemático que confunda totalmente las cosas. ¿Cuál es ese programa emblemático que no es político? El programa que tiene más rating en la televisión argentina, que se llama Showmatch. ¿Okay? Cuando en ese programa invitan a 3 personajes que son los 3 principales candidatos a la presidencia actual en Argentina. ¿Okay? O sea, a Daniel Scioli, a Mauricio Macri y a, ¿cómo se llama? Massa de nombre, ¿cómo se llama? Sergio Massa. Lo que pasa es que no lo conozco personalmente, entonces no lo puedo llamar Sergi, ni Mauri, ni nada por ahí. Ok, y aquí viene una cuestión que me parece importante metodológicamente y que la hemos discutido y charlado hasta el cansancio con Ernesto. Y es el problema de que en el minuto a minuto probablemente no tengamos el efecto comunitario que hay en la red de Twitter cuando uno la trabaja con otras magnitudes y en otros lapsos de tiempo, en otras magnitudes de datos y con otros lapsos de tiempo. Y además, lo que estamos mirando es una comunidad. A ver, hay una comunidad de videntes, iba a decir, de visionado de Showmatch. Sí existe y además está inducida también esa comunidad por el mismo Showmatch. Pero en un determinado minuto, ¿es la comunidad la que la está mirando? Esa es la primera pregunta. Sobre todo porque nosotros queremos ver quién lo está mirando en ese minuto, filtrando todos aquellos que no lo están mirando, sino que en realidad, por ejemplo, están tuiteando a otro que lo está mirando. Todo eso hasta cierto punto se puede filtrar. No estoy muy seguro que esté bien hecho, pero se puede filtrar.
¿Qué pasó acá? Ahí está. Hay un trabajo preliminar en el cual nos basamos, que no tiene nada que ver con Twitter, que hicieron dos personas que trabajan con nosotros en otro ámbito, que fue estimar a través de Twitter la localización de los problemas técnicos de la empresa Movistar en función del tipo de insultos que había Movistar. ¿Okay? O sea, en función del tipo de insultos y con qué se relacionaban los insultos en el tiempo y en cada instante, empezaron a estimar dónde estaban. Tenían información dónde estaban y tenían información referencial. Bueno, les cuento el resultado. El resultado fue que ese dato era mejor que el dato que internamente la empresa capturaba para saber dónde había un problema técnico de la red. Cuando nosotros nos juntamos con esta gente antes de que trabajara en Pascal, le dijimos: a nosotros nos parece interesante que trabajen con nosotros, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en el minuto a minuto y eventualmente en un proyecto que nos permita a futuro targetear la red, construir un panel y tratar de estimar cuál es el consumo audiovisual a través de Twitter y no a través de nuestra medición habitual. Pero ahí tenemos, ahí tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros vamos a construir un panel virtual, pero ya tenemos otro panel. Le podemos enseñar a nuestro análisis de Twitter cómo es en realidad el visionado, suponiendo que fuera real, a partir de nuestro panel. Eso es lo que normalmente no pasa, ¿okay? Nosotros podemos hacer en realidad aprendizaje automatizado porque tenemos dos paneles y podemos matchar uno con el otro. Bueno, eso es una discusión que no viene ahora al caso, pero me parece que es importante. Le voy a dar ahora una breve descripción del ejemplo de Showmatch. Lo primero que tenemos que fijar es, Showmatch es un programa. Showmatch tiene una persona, que es Tinelli, que es muy conocido, y que es la persona que, independientemente de todo, es la que tuvo más rating dentro del programa. O sea que Showmatch tiene su propio rating. Rating es la cantidad de personas en valor absoluto que están viendo un programa, ¿ok? Y además tiene un altísimo share, es qué parte de toda la audiencia en relación a los otros canales tienen, qué porcentaje de audiencia comparativamente tiene. Y obviamente el que más audiencia tiene es el propio Tinelli. Y Tinelli lleva a 3 personas a ese programa. Quiero decir, esto no es un programa oscuro periodístico donde aparecen 3 personas muy conocidas. Es el programa con más rating de la televisión que lleva a los 3 candidatos presidenciales. O sea, ¿quién tracciona más y quién está en todo caso haciendo uso del otro? Probablemente están haciendo uso mutuamente y se lo voy a mostrar. ¿Dónde dice Showmatch? Acá, ¿no? Sí. ¿Cargará? No cargará. Aceptar. Esto. ¿Cómo lo achico esto acá? ¿En dónde? ¿Dónde está? A ver, no veo ver. Acá está, a ver. ¿Dónde está? Acá. Bueno, listo. Y ahora bajamos por esto. Bueno. A estos 3 lo conocen. Hay uno que está siempre presente, ¿no? O sea, hay 3, pero hay uno que está en las 3. Lo que le decía antes. ¿Quién es? El principal candidato a presidente, Tinelli, ¿no? El que está a la izquierda. Bueno, voy a empezar por el panel audiovisual y después voy a llegar a Twitter. Este es el panel audiovisual, es la descripción, no viene al caso. Está el targeteo, cuántos hogares son, cuántas personas, cuántos televisores, etc. Esto es cómo está, qué es rating de hogares, qué es rating de individuo y qué es el share. Bueno, esto es el rating versus el share en Showmatch, minuto a minuto, medido, ¿ok? Ahí tenemos hogares y tenemos individuos. ¿Por qué tenemos hogares e individuos? Porque por hogares tenemos todos los targets socioeconómicos. Por individuos tenemos sexo y edad. ¿Okay?
y tenemos los 3 candidatos. Lo que pasa es que esto se mezcla además con el horario, que también tenemos que filtrarlo. A medida que avanza el horario, también decae el rating, pero no el share. El share aumenta. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente se queda mirando, en este caso, el Canal 13 y el programa de Tinelli. Pero en términos absolutos hay menos gente mirando. ¿Ok? O sea, esto que está acá es el porcentaje de la audiencia que está casi en el 75% a la 1 de la mañana. De los 12 millones de personas que están mirando. Y esto que está aquí es la cantidad de personas que están mirando. ¿Ok? ¿Está? O sea, que están mirando casi 2 millones de personas. Aquí tenemos lo mismo, ¿está? Hogares versus el total de individuos. La misma historia y la cantidad de minutos de exposición de cada uno. 24 para el candidato Scioli, 23 para Macri y 19 para Massa. Por supuesto que los lugares están pautados, ¿está? Todo esto está acordado, nada es espontáneo. Bueno, voy a seguir. Bueno, seguimos acá. Por sexo, todo descriptivo. Lo único que hay alguna diferencia, lo que quiero mostrarles es que no hay diferencia entre los targets. O sea, la composición del visionado de cada uno de los candidatos es igual. Hay una sola diferencia que tiene que ver con este cruce de edad, ¿tá? De 18 a 25 años. Pero en general es lo mismo. Lo único que se ve es que esto está más envejecido que aquello, nada más. ¿Okay? O sea que el visionado de... Esto que está acá es Tinelli, solito. Y esto que está acá son los candidatos. ¿Quién es el más votado? Tinelli. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Al que están viendo es a Tinelli. ¿Okay? Después lo miran a los otros. O sea, la gente no prende este programa para ver a los 3 candidatos. La gente lo prende habitualmente y hay gente que lo prende para ver a los candidatos también. Por ejemplo, yo jamás lo miro a Tinelli y esta vez lo miré. ¿Okay? Lo mismo, ¿está? Esto es por nivel socioeconómico. Por sexo, por rangos etarios. Lo que quiero mostrar es que no hay gran diferencia, ¿está? Y esta es la composición de audiencia por sexo, es exactamente igual. Por rangos etarios, ¿está? No en términos relativos, sino proporcionalmente. Ahora vienen los seguidores que veíamos viendo. Y entramos en Twitter, ¿tá? Bueno, se utilizaron monitores de búsqueda en Twitter, algo de lo que había descrito al principio vos, ¿no, María? No, María lo estaba hablando antes, ¿tá? Nosotros tenemos una serie de formas de identificar si están viendo o no, cómo lo mencionan, con qué se vincula la mención, si es permanente o no, ¿tá? Si es tweet, si es retweet, etcétera. Y después hicimos una identificación también de las cuentas de los seguidores, ¿tá? No hicimos la red de los seguidores, no hicimos un análisis de la comunidad. No podríamos hacerla minuto a minuto tampoco, tendríamos que hacerla en realidad con otro tipo de datos. Bueno, análisis de la actividad en Twitter. Macri cuenta con más seguidores en Twitter que Scioli y que Massa, ¿ok? Los 3 candidatos comparten la misma cantidad de seguidores, aunque Macri y Massa comparten un poco más de seguidores entre sí. Que sí, que los seguidores son los mismos, ¿ok? Nada más que son más parecidos entre sí los de Macri y Massa, pero no significa que no sean todos entre sí parecidos, ¿tá? Si bien Showmat, bueno, acá dice que terminó con una participación, Twitter continuo hasta aproximadamente las 2 de la mañana, lo que quiere decir es que el tuiteo sobre el programa continúa una vez que había terminado el programa. Nosotros analizamos solamente el periodo del programa, ¿ok? Pero Twitter tiene ralentí, o sea, no es que termina en ese momento como la medición de rating. Estas son las palabras más mencionadas. Como verán, son muy políticas las palabras, ¿no? ¿Ok?
corbata, brazo y mejor. No, o sea, lo que se ve, sí, por eso, pero lo que se ve no necesariamente lo que están diciendo, ¿ok? Y por supuesto fueron más mencionadas que dólar, inseguridad y miedo. Ahora vamos, lo más interesante está después. Esta es cómo comparten los seguidores, ¿ok? Como verán, el único que tiene algunos seguidores diferentes, en todo caso un poquitito más, es Scioli. Esta es la cantidad de tweets. Y esta es la evolución. ¿Ok? De los tres. Acá está dividido a lo largo del programa en los 3 bloques que tenía cada espacio de candidato. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero había una primera parte donde hablaba la mujer de cada uno de los candidatos, una segunda parte política y después venía el baile. ¿Ok? Bueno, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que más se miró? O sea, ¿qué es lo que más se habló en Twitter? Está claro que fue el baile de Macri, no hay ninguna duda. ¿Está? ¿Ok? Esto que está aquí es en relación, es el share de cada candidato en relación a la composición de los tweets por candidato. El que está arriba está hecho en función de Scioli, pero lo que uno ve es esto, ¿está? ¿Ok? Hay mucha más superposición en este caso que en este. ¿Ok? Y esto es para darse una idea en el tiempo de cuáles son los temas. Y creo que hay realmente un pico indudable y que es corbata, ¿ok? Que está acá. Indudablemente ese es el tuit, así como respecto a la estructura del programa era el baile, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer con un minuto a minuto? Y que siga bailando Macri. Entonces mantenemos el rating arriba. O que sigamos haciendo chistes con la corbata y con el problema físico de Scioli. Si yo usara el minuto a minuto y no tuviera un acuerdo con los 3 candidatos. Esos son los intereses del productor del programa. Los otros son los intereses de los candidatos. Y los dos tienen un objetivo común, que es tener más rating. O sea, más gente mirándolos, no importa qué. ¿Okay? Por supuesto, hay todo un trabajo que nosotros hicimos sobre estos Twitter que tiene que ver con feeling. O sea, si en realidad el tweet implicaba una visión negativa o positiva de lo que estaba pensando. Eso sí le puede interesar a un candidato, porque independientemente si lo miran mucho o lo miran poco, es importante saber si ese visionado, que lo mira mucho o lo mira poco, implica una visión positiva o negativa. En el caso del programa, al programa le importa que haya una visión positiva o negativa. Si le da más rating, le da exactamente lo mismo. Estamos midiendo cosas distintas. Y es muy difícil, no imposible, porque si no uno no se dedicaría a la investigación, si todo es fácil, ¿tá? Pero es muy difícil, en todo caso, despejar la paja del trigo. Bueno, estas son las palabras más mencionadas, ahora por share, ¿ok? No por rating, sino por porcentaje relativo entre ellas, y muchas gracias. Así que bueno, por suerte tenemos algo de tiempo para preguntas y para discusión. Nos quedan como 25 minutos. Así que bueno, si hay 25, sí. Si hay preguntas.